Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión, Ciérrese el sistema electrónico. Con su permiso, presidente. Adelante. Todo lenguaje parte del silencio. En el principio fue la nada. El lenguaje, la palabra, sostiene el filósofo George Steiner, requiere de alguien que escuche y, si es posible, alguien que conteste. La palabra es la ventana por la cual la razón se asoma. La intención del pensamiento cruza la transparencia del lenguaje. Escribe en el mismo sentido Levinas. 3 palabras precipitan la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. 2 palabras sintetizan el ideario zapatista: tierra y libertad. ¿Cuánta razón tenía Ricardo Flores Magón cuando decía que detrás de cada movimiento revolucionario hay una montaña de discursos, de artículos periodísticos, de manifiestos? La larga lucha por la conquista de las libertades en México está marcada por grandes oradores. Lo fueron Ignacio Manuel Altamirano, Francisco Zarco Mateos, Ignacio Ramírez el Nigromante, los hombres de la Reforma de quienes Daniel Cosío Villegas escribió que parecían gigantes. En la crónica del Constituyente de Querétaro pueden leerse las notables intervenciones en tribuna que perfilaron la primera Constitución que, antes que la de Weimar, introdujo derechos sociales. Allí Francisco J. Mújica, Heriberto Jara Corona, Luis Cabrera y Cándido Aguilar, entre otros. Por amar a México y por decir la cruda verdad que denunciaba los excesos del poder, murió Belisario Domínguez. Las denuncias del médico chiapaneco tienen una pasmosa actualidad que se advierte cada año en el Senado en la entrega de la medalla que lleva su nombre ante la presencia del presidente de la República, cuando se lee la comunicación en la que el senador pide la renuncia de Victoriano Huerta. Son aquellas motivaciones las mismas que nos llevarían a pedir hoy la deposición de un gobierno incapaz y corrupto. Se silencia a los incómodos. Praxedis Guerrero, Antonio Villarreal, Serapio Rendón. La función social de la oratoria es agotar todos los medios para persuadir con palabras. Pero cuando los recursos dialécticos se agotan, queda la elocuencia puntual de las balas. Como testimonio de ello, la palabra y la lucha de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, de Rubén Jaramillo, que dijo: entierren las carabinas donde puedan volver a encontrarlas. El 6 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio pronuncia un discurso esperanzador que sacude las dolencias del régimen y lo confronta con sus demonios más terribles. Después vendría el fatídico desenlace de Lomas Taurinas. Colosio era ya un candidato incómodo. Las palabras son señas de identidad. De entre los silencios, quizá el que más incomodidad provoca es el silencio político, cuando se calla lo que no se conviene decir, aquello que puede lastimar intereses personales o de grupo, cuando callando se lacera el bien común. En las crónicas de Guillermo Tardif, el verbo de la juventud mexicana en los concursos de oratoria del Universal, pueden leerse magníficas tesis discursivas de la primera época de dicho certamen. Y en años recientes es muy loable que el Universal haya retomado esta celebración. Por eso, desde Movimiento Ciudadano, queremos saludar aquí el intenso trabajo de su director, el licenciado Juan Francisco Ile Ortiz, a quien hoy reconocemos por la valía de esta iniciativa. Permítanme una reflexión que viene ahora al caso. ¿Cuántas veces hemos venido a esta tribuna a señalar lo que está mal, a tratar de convencerlos para que rectifiquen su voto o para que modifiquen un dictamen aquellos que se asumen como mayorías monolíticas e imperturbables, desdeñando los argumentos? Insistir a estas alturas de nuestra realidad en la capacidad transformadora de la oratoria sobre las grandes decisiones nacionales es más bien un acto de fe.
Quienes aspiramos aquí a sacudir el letargo de la Asamblea, somos tímidas voces en el desierto que seguiremos creyendo que sí hay de otra y que un día la palabra volverá a ser un agente de cambio. Mientras tanto, como diría el poeta, he aquí nuestra voz en medio de la ruina y los discursos. Tiene sentido la oratoria cuando la palabra no se empeña ni se vende, cuando no se obstina en defender lo indefendible, cuando no es mercenaria y sí, en cambio, tiene dignidad, cuando abandona el terreno de las ideas y se vuelca en acciones responsables, en beneficios palpables para los ciudadanos. Tiene sentido la palabra cuando, como el doctor José María Mireles, hasta la fecha preso injustamente por defender a su pueblo, pregunta: ¿es que ni por dignidad nos vamos a levantar? Urge que escuchemos los reclamos de todos los rincones de esta patria mexicana, en donde aún existen gobiernos que pretenden silenciar a las voces que piden justicia en las sierras, en los pueblos, en los cinturones de miseria, en las fábricas y en las empresas que explotan a los trabajadores, en las plazas que el AMPA ha secuestrado y que se llenan de sangre todos los días. Que nadie diga que la inseguridad no es asunto suyo, o la guerra contra el narco, o los caídos colaterales en medio de la lucha. Muy a nuestro pesar, todos somos Príamo, mesándonos los cabellos por el hijo muerto. Diputadas y diputados, amable público que me escucha, dijo Soto y Gama en la Convención de Aguascalientes: cuando se viene a esta tribuna, no se es villista, ni zapatista, ni constitucionalista, se es mexicano. Con esa convicción en mente, hago votos para que las próximas legislaturas del Congreso de la Unión eleven su responsabilidad social y sepan estar a la altura de las exigencias de los mexicanos, para que en nombre de las libertades humanas, de la justicia, de la democracia, reconozcamos a la oratoria como el medio más eficaz para alcanzar fines humanos. Que el Día Nacional de la Oratoria sea una fecha de conmemoración y reflexión, que no sea utilizada como un coto de grupos que la usen como una franquicia. Concluyo, presidente. Tenemos que hacer que la palabra vuelva a dar sentido al pensamiento, a la ley y a la historia. Que el espacio público sea algo más que un espacio desierto en el que no somos capaces de reconocernos. Que la libertad de pensamiento y de palabra sirva para que todo mexicano diga sin miedo lo que le ofende, lo que le duele, a partir de hoy y para siempre. Gracias, diputado. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.